Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí una semana más. Hoy vamos a hablar de una ciudad misteriosa, mítica y que nos oculta muchas cosas que aún no ha descubierto el ser humano. Hoy hablaremos de Jerusalén. Jerusalén nos puede sonar a una ciudad turística, ¿no? Como se podía decir antes cuando se podía viajar. Pero a Jerusalén no han ido jamás turistas, a Jerusalén siempre han ido peregrinos, porque una ciudad en mitad de un desierto que haya sido la más conquistada en la historia de la humanidad, todos han querido tener a Jerusalén bajo sus pies, pero ¿por qué? ¿Por qué las dos principales religiones de este mundo nacieron allí? ¿Por qué los profetas o dioses eligieron esa parte del mundo en mitad de un desierto para comenzar con nuevas culturas, nuevas religiones y algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, desde hace más de 2000 años en el caso de la época cristiana o 1500 del Islam? El Islam también nació allí, todos lo quieren, hasta los ortodoxos, todos quieren la ciudad, todos quieren compartir ese tesoro del mundo, ese tesoro que nos ocultaba cosas de las que tanto hemos hablado, ¿no? Como el arca perdida que estaba en el templo de Salomón. ¿Qué hicieron aquellos primeros templarios, un puñado de hombres que teóricamente iban a guardar los caminos para los peregrinos que viajaban hasta Jerusalén? Porque ese puñado de hombres no se movió de allí, no se movió durante años de Jerusalén y estuvieron años y años y años bajo las ruinas del templo, buscando en todas las cavidades, buscando ese arca de la alianza, el arca que lo poco que se sabe de ella es que es donde estaban las tablas que entregó Dios a Moisés, ¿no? Y tenía un poder infinito. Pero ¿cuál era ese poder? Que hasta los sacerdotes que tenían que acercarse a ella iban con mandiles, iban con unos mandiles de cuero para poder tocarla, todo el que la tocaba moría. Esos mandiles de cuero que nos recuerdan cuando vemos esas imágenes de Chernobyl, de la explosión rusa, cuando explotó la central nuclear y estaban los pobres hombres limpiando los residuos, los pobres soldados soviéticos limpiando residuos, como única protección llevaban un mandil de cuero, exactamente igual que tenían que llevar los sacerdotes para poder tocar el arca de la alianza, que con sus dos querubines de oro, uno frente a otro, simbolizaban el poder, y un poder que no dudamos, desde luego, tenía ese arca, que se escondía en Jerusalén y a día de hoy no sabemos dónde puede estar. Dicen que está oculta, que se la ha regalado el rey de Jerusalén, se lo regaló a la reina de Saba, le regaló el arca y está en Etiopía, oculta. Allí siguen diciendo que está allí y la sacan una vez al año en procesión, pero tapada, nadie le ha visto. Vamos, lo que no dudo es que si estamos en Etiopía en esa procesión, aunque nos jugáramos la vida, tiraríamos de esa manta, tiraríamos de eso que la cubre, que cubre lo que supuestamente es el arca de la alianza. Uno de los mayores secretos del mundo, que nadie, ni musulmanes ni cristianos, han conseguido dar una explicación lógica. Esos musulmanes que hoy en día, con su radicalismo, están teniendo asustado al mundo, ¿no? Con su sharia, con sus leyes, con su intento del dominio, un intento que ya no es intento, estamos hablando ya de un dominio del mundo, que es lo que realmente están haciendo. Yo en aquel lejano año 89 recuerdo que yo salía en los últimos vuelos soviéticos que salían de Kabul, con la puerta de atrás abierta al avión y cayendo bolas de fósforo para traer los misiles de calor que podían disparar. Todavía recuerdo aquello cuando salían, y esos últimos días de Kabul, cuando había hogueras en la calle donde se estaban quemando las cintas de cassette, cualquier cosa que oliera a occidental, cualquier cosa que oliera a occidental era un crimen, y como se pasó luego con los fusilamientos, ahorcamientos y todas esas justicias públicas que hacen los talibanes. Como un talibán, bueno, la palabra talibán quiere decir estudioso, ¿no? Universitario, poco menos, son los cultos, son aquellos que se criaron en Pakistán, y luego la pelea entre las varias madrasas, las escuelas que creaban a estos hombres, pues hizo que cada uno fuera más radical que el otro. Esa fue la realidad, y lo que pasó de ser mujahidines que estaban luchando contra los soviéticos se convirtieron en talibanes. Eso suele ser el paso de la radicalización.
Pero la radicalización siempre hay que tener en cuenta que es poder y eso es lo que no se quiere perder. En este momento están en Kabul nuevamente los talibanes. Jerusalén, los católicos es lo que está desapareciendo, lo que muy poco se quiere hablar del tema este. En Jerusalén no quedan más de un 20% de católicos. Hablando con el prior de los religiosos allí en Jerusalén me decía: tenemos órdenes del Vaticano de hacer lo que sea, de dar ofertas en mercados, dar comida, hacer ayudas humanitarias, lo que sea para seguir consiguiendo fieles. Fieles que se van perdiendo, pero todo a favor del Islam. Esa conquista que cuando se habla de una conquista muda, una conquista silenciosa, no, señores, no es silenciosa, es lo que está pasando. Ya los tenemos en Inglaterra, en las principales ciudades, solo con 4 millones de musulmanes, en las principales ciudades inglesas, son alcaldes musulmanes. Esto no es conquista silenciosa y a la chita callando. Aquí todo el mundo lo sabe. ¿Qué ocurre? Que nadie quiere verlo. Todos miran hacia otro lado. Todos quieren creer que todo sigue siendo magnífico, que todos somos buenos y que todo es como Jerusalén, que todo empezó allí. No sabemos si acabará allí, pero desde luego estamos viviendo un mal momento, una mala época, a la espera quizás todavía de la llegada de los dioses que prometieron el volver. Aquellos dioses que prometieron volver, pero solo les digo una cosa, que como no se den prisa van a llegar tarde. Y ahora vamos a ver unas imágenes de la Jerusalén de hoy en día, a ver qué es lo que les parece o qué conclusión pueden sacar sobre eso, sobre lo que es Jerusalén, que sin duda es uno de los pilares del mundo. Jerusalén, la ciudad más deseada de la historia. Quien domine Jerusalén dominará el mundo, decían los antiguos historiadores. Una frase que sigue siendo válida en nuestros tiempos. Una urbe que esconde bajo sus muros la historia de la humanidad y donde la convivencia de religiones y luchas por el poder de las mismas nos asustan. Jerusalén. Hace 4000 años era una pequeña ciudad del estado de Cananea, fuera de las rutas comerciales y sin ningún valor estratégico. ¿Qué ocurrió en esta ciudad para que llegara a ser el centro religioso del mundo? La antigüedad de la ciudad se remonta a la época del bronce, hace miles de años. Época en la que Jericó era ya una de las ciudades más importantes del planeta y urbe que algunos historiadores se atreven a decir que es la más antigua del mundo. El camino a Jerusalén no es fácil. La tensión política y religiosa se nota en cada esquina. Circular por sus estrechas calles es toda una aventura, pero sigue manteniendo intacta esa imagen de capital del misticismo y la frase que la hizo célebre: quien domine Jerusalén, dominará el mundo. Jerusalén, ciudad de paz, ocupada 18 veces por potencias extranjeras a lo largo de su dilatada historia. Ciudad santa para 3 religiones, que tienen aquí su meca particular. Pero ¿por qué tanta codicia y empeño para conquistar esta ciudad? Aquí nunca hubo oro ni riquezas materiales, pues estamos en mitad del desierto de Judea. Quizás su más preciado tesoro no sea material, y tardaremos 2000 años más en encontrarlo. Por Jerusalén ha pasado todo tipo de pueblos: amorreos, hititas, yebusitas, romanos y un sinfín de conquistadores. Ahora somos nosotros los que nos dirigimos a la ciudad sagrada y venerada por las 3 religiones monoteístas más importantes del planeta: cristianos, árabes y ortodoxos. Aquella ciudad donde Jesús de Nazaret vivió, predicó, murió y resucitó, hoy tiene unos 700.000 habitantes, de los cuales ni 20.000 son cristianos. En el valle de Kidrón se halla el llamado Monte de los Olivos, al este de la ciudad antigua de Jerusalén.
Hoy, con más iglesias, capillas, templos y cementerios que los propios olivos, en este monte lloró el rey David la muerte de su hijo Absalón, además de ser el lugar donde fue capturado Jesús de Nazaret por los romanos tras la traición de Judas. Desde el Monte de los Olivos, cuenta la leyenda que cuando se inicie el Armagedón, se elevará un puente que con un ejército de muertos bajará del monte y atravesando la mágica pasarela conquistará la ciudad. Si en algún lugar la muerte tiene un enigma, es aquí, en Jerusalén. Estamos en el cementerio del Monte de los Olivos, frente a la mágica ciudad. Aquí reposan miles de cuerpos que están a la espera de que se les llame, que baje el Mesías y cree un puente de papel que una la ciudad con el Monte de los Olivos. La Torre de David, fortificada en la parte alta de la ciudad, era su principal defensa, utilizada sobre todo por los cruzados que aguantaron asedios y ataques continuos durante decenios en estas murallas. El templo de Herodes, aquel que se elevó con la idea de dejar pequeño al de Salomón. Sus planes eran tan impresionantes que hasta el pueblo dudaba que pudiese llevarse a cabo. Solamente la ampliación de la explanada fue un prodigio de ingeniería. En el plano, 2 de sus esquinas colgaban sobre el valle a 45 metros de altura. Hubo que sujetarlas con unos arcos que posteriormente fueron llamados los establos de Salomón, en teoría donde estuvieron los primeros caballeros templarios viviendo durante años, pues pensaban o sabían que allí se ocultaba el gran tesoro de Jerusalén. No olvidemos que los templarios, en principio, iban a proteger los caminos que utilizaban los europeos cuando realizaban la peregrinación a Jerusalén. La luz ha constituido una constante dentro de la religión judía a través de los siglos. El Ner Tamid era la parte central de la menorá o candelabro de 7 brazos que los hebreos colocaron en el gran templo de Jerusalén, siendo el símbolo más antiguo del judaísmo, ya que se remonta a los tiempos del éxodo a Egipto, cuando los judíos deambulaban sin rumbo ni patria por el desierto, y fue el propio Moisés quien recibió allí el mandato divino de hacer un candelabro de oro puro con 6 brazos que saldrían de su tronco central. En Israel debió de acuñarse aquella frase de «la fe mueve montañas». Jerusalén, la ciudad de las grandes verdades de la humanidad y también de las grandes mentiras. Jerusalén, a pesar de haber cumplido más de 4000 años de antigüedad, no fue la sagrada y buscada urbe hasta que David fue proclamado rey de los judíos y puso allí su capital, pues no pertenecía a Judá ni a Israel y estaba cerca de las demás tribus. De esto ya hace 3000 años y el hijo de David, Salomón, fue el monarca que construyó el mayor templo jamás imaginado, cuya principal habitación guardaba el Arca de la Alianza, que Yahvé entregó a Moisés conteniendo las tablas de la Alianza en el monte Sinaí. Este arca tenía en su tapa o cobertura 2 querubines o ángeles de oro como guardianes. En la habitación donde se veneraba el arca no entraba nunca la luz y nadie podía acceder a esa habitación, a excepción del sumo sacerdote, que solo entraba un día al año, el día del Yom Kippur. Todo esto fue sagrado hasta que en el año 586 a.C. los babilonios tomaron la ciudad, destruyéndola por completo, incluido el templo de Salomón, que fue derribado piedra por piedra, pero el Arca de la Alianza nunca apareció tras el saqueo. Durante nuestra investigación tuvimos la oportunidad de caminar por los subterráneos que están aún abiertos bajo lo que fue el templo de Salomón. Los famosos túneles de Asmodeo. Estos pasillos, hoy varios metros bajo tierra, eran la superficie hace 2000 años, antes que las continuas invasiones construyesen una encima de otra sobre las ruinas de los anteriores gobernantes. Es increíble caminar por lugares por donde Jesús de Nazaret dio sus últimos pasos. No en la Vía Dolorosa, como se venera actualmente, y se encuentra a varios metros sobre nosotros. Pero el turismo y el negocio es así, y más para el judaísmo.
Cuando hablamos de las grandes mentiras de Jerusalén, la primera es el Muro de las Lamentaciones. Dicen que es el único muro que queda en pie del Templo de Salomón, cosa que no es cierta, pues se trata de un muro de contención que sujetaba la montaña que bordeaba la construcción. Grandes mentiras como la cúpula de la roca, donde Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, o desde donde Mahoma se elevó a los cielos, si somos capaces de creernos cualquiera de estas afirmaciones. Sin olvidar el Santo Sepulcro donde puede estar enterrado cualquiera menos el profeta. Pero estas cosas no cuentan. Lo importante de una religión es la palabra, la fe que se transmite de padres a hijos con total convencimiento. Y en Jerusalén, la ciudad al completo es eso, pura fe y sentimiento piadoso. Hoy, al igual que hace 1000 años, vemos rabinos y gentes de cualquier clase social acercarse al Muro de las Lamentaciones. Depositan sus peticiones entre las piedras y nadie se atreve a tocar las que ya están puestas. Todos rezan y creen en tener el poder absoluto que les dio el Arca de la Alianza, que aunque no se sepa su paradero, cuentan los judíos que se encuentra oculta en los túneles de Asmodeo. Quizás tras aquella enorme piedra colocada en un lateral del túnel, con un peso de 563 toneladas, y no existe máquina capaz de moverla, y menos en esas profundidades. El Arca de la Alianza, una búsqueda infructuosa para templarios, musulmanes o los soldados del Tercer Reich que buscaron la reliquia hasta la muerte. Pero bueno, la muerte solo es el paso a una vida mejor, al menos según los dioses.